Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! En la historia de un país hay nombres que no se olvidan, hay voces que aún son silenciadas, pero siguen resonando en el corazón de su pueblo. Jaime Roldós Aguilera fue más que un presidente, fue la esperanza de un Ecuador que soñaba con la justicia, la libertad y la dignidad. Hoy, a través de este reportaje, recorremos su vida, sus ideales, sus logros y recordamos el legado de un líder que a pesar del tiempo y del silencio, sigue vivo en la memoria de su nación. En la historia de los pueblos, a veces surge un líder que, aunque breve en su mandato, deja una huella imposible de borrar. Jaime Roldós Aguilera fue uno de ellos, el joven presidente que soñó con un Ecuador justo, libre y humano. Nacido en Guayaquil el 5 de noviembre de 1940, Roldós creció en una familia de clase media. Desde sus años estudiantiles, se destacó como un líder apasionado por la justicia y el cambio social. Fue presidente de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador. Y más adelante, fue el presidente de la Federación Universitaria, demostrando que su vocación por servir al pueblo era genuina y profunda. Se graduó como abogado, pero su verdadera vocación no estaba en los tribunales, sino en la lucha por un país mejor. Un 10 de agosto de 1979, luego de años de dictadura militares, Ecuador ansiaba democracia. Roldós, apenas con 39 años, ganó la presidencia en una elección histórica en la que obtuvo más del 68% de los votos. Su juventud, su energía y su discurso de transformación cautivaron a un pueblo cansado de la represión y la injusticia. Abogado Roldós, los resultados que hasta este momento se conocen en el país no hacen sino ratificar lo que ya habíamos nosotros anunciado al país, la victoria contundente del pueblo ecuatoriano. Mi gratitud para el pueblo de mi patria, mi gratitud para los humildes del Ecuador que han dicho el día de hoy, ahora le toca al pueblo. Durante su corto mandato, Roldós impulsó una serie de reformas revolucionarias. Redujo la jornada laboral a 40 horas semanales, duplicó el salario mínimo, implementó programas de alimentación escolar para combatir la desnutrición y llevó al Estado a los rincones olvidados del país. Pero quizás su mayor legado fue su postura inquebrantable en defensa de los derechos humanos. Roldós afirmaba que ningún interés económico ni político podía justificar la violación de la dignidad humana. Un 24 de mayo de 1981, Ecuador jugaba un partido de fútbol contra Chile. Era una fecha cívica e importante, el aniversario de la batalla del Pichincha. Las familias reunidas frente al televisor, disfrutando del encuentro deportivo. Todo parecía un domingo normal, pero de pronto la transmisión fue interrumpida. Una voz seria, distinta a la del comentarista deportivo, apareció en pantalla. La noticia era inesperada y devastadora. Se anunciaba la muerte de nuestro presidente de la República, Jaime Roldós Aguilera. Esta tragedia, tan dolorosa para todos los ecuatorianos, debe llevarnos a unirnos aún más en torno a los ideales de democracia, de desarrollo y de justicia social, los mismos que por otra parte fueron estandarte de lucha de Jaime Roldós Aguilera. Él vivió y murió por los ecuatorianos. El país entero se detuvo. Las calles, los medios, los hogares, todos estaban en silencio. El funeral de Jaime Roldós Aguilera no fue solo una ceremonia de Estado, fue una despedida colectiva, una muestra de dolor y respeto, y también
de esperanza rota. Aunque se habló oficialmente de un accidente, muchas personas nunca estuvieron convencidas. ¿Por qué no hubo una investigación internacional? ¿Por qué se enterró tan rápido todo? No voy a sepultar la Constitución. Algunas teorías relacionan su muerte con el Plan Cóndor, una operación de represión política en Sudamérica, apoyada por dictaduras y fuerzas extranjeras. A pesar del dolor, su figura no se apagó. Con los años, Roldós se convirtió en una especie de leyenda. Para muchos, sigue siendo el presidente más honesto y valiente que ha tenido el país. Su legado vive en quienes creen que la política puede ser decente y humana. Un gobierno haber tenido que enfrentar a los que fueron codo a codo con nosotros y que hoy han hecho de la mentira, de la infamia, de la calumnia, el arma de los incapaces, el arma de la mediocridad. Hoy, más de 40 años después, la figura de Jaime Roldós Aguilera no se ha desvanecido. Al contrario, su voz sigue resonando en la memoria de un país que aún sueña con justicia, con libertad y con dignidad. Fue un presidente joven, valiente, profundamente humano. Se atrevió a hablar cuando otros callaban, a defender principios, cuando hacerlo podía costarle todo. Él lo hizo no por poder, sino por convicción. Su muerte dejó una herida abierta, pero también un mensaje que no envejece, que la política sí puede ser decente y que el poder sí puede usarse para servir y que la verdad, por incómoda que sea, siempre debe decirse. Jaime Roldós no está solo en libros de historia, está en la conciencia de un pueblo que no olvida, y mientras haya quienes crean en la democracia con valor y honestidad, su legado seguirá vivo. Debe ser el Ecuador nuestra gran pasión. Oídeme, es y debe ser el Ecuador. Este Ecuador que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valeroso, luchador, infatigable, forjando un destino de grandeza. El Ecuador heroico que triunfó en Pichincha, el Ecuador de los valerosos de hoy, de Paquilla, Machinaza y Mayaicu, inmolados en esas legendarias trincheras. El Ecuador heroico de la cordillera del Cóndor, el Ecuador eterno, unido en la defensa de su heredad territorial, el Ecuador democrático capaz de dar lecciones históricas de humanismo, trabajo y libertad. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Yo quiero que a mí me entierre como a mis antepasados. Yo quiero que a mí me entierre como a mis antepasados.